Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Enfermera Muda. Soy Yasmina Budaud, presentando desde los estudios de Onda Vallecana. Como siempre tenemos en la técnica a Doctor Uno acompañándonos y sosteniéndonos. Y como locutores tenemos a Manolo Sánchez. ¿Qué tal, Manolo? Bien, Bien. Aquí otra vez. Muy bien, pues Con encantados de muchas tenerte. ganas, gracias. Así me gusta, con ganas. A Rosy Martínez. ¿Qué tal, Rosy? Hola, buenas. Buenas. A Alex Martín. ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? Y a María Jesús Gómez Bartolomé. ¿Qué tal, María Jesús? Estupenda de estar otra vez aquí con vosotros. Estupendo nosotros yo por lo menos de teneros. 14º capítulo. La educación, del latín educatio, que viene a significar crianza o entrenamiento. Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como las habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Antes de entrar en materia, en la parte un poquito más académica de los libros, para mí este puede ser el capítulo más importante de todos los que estamos haciendo, porque yo considero que con educación vas a todas partes. Tú te educas, la vida te educa, la gente te educa, los profesores te educan y sobre todo nosotros somos maestros y nosotros nos encontramos maestros a lo largo de nuestra vida, así que vaya por delante que este sea un homenaje a todos los maestros que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Para mí, Alex, Rosy, Manolo y María Jesús, sois mis maestros porque me estáis enseñando en cada programa un montón de cosas y bueno, la gente que nos hace los audios y todo eso, de verdad me parece precioso. He estado editando los audios y decía, qué bonito, qué difícil, pero qué bonito. Así que bueno, vaya por delante eso, que es el homenaje, que es el 14º capítulo, porque venimos con unos temas muy difíciles, pero bueno, que con educación a todas partes. Como siempre hablamos de la RAE, pues nada, Manolo, ¿qué dice la RAE de qué es la educación? Bueno, pues la RAE tiene algunas acepciones. La primera, acción y efecto de educar. La segunda, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. La tercera, instrucción por medio de la acción docente. La cuarta, cortesía, urbanidad. Y hay dos tipos de educación. La educación formal o reglada y la educación no formal. Sí, básicamente son esas, aunque luego hemos encontrado 18 tipos de educación distintas que se van a su vez ordenando por subtipos. Bueno, Alex, cuéntanos tú cuáles son los tipos y formas de educación que hemos encontrado. Pues está la educación formal o reglada, que es impartida en centros educativos y presenta 3 características. Está regulada, es intencional y está planificada. Está regulada por ley. Hay una intención detrás del acto educativo, que es formar profesionalmente a las personas. Luego la educación no formal, que es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no está regulada por la esfera gubernamental. Está la educación informal. La educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. La educación formal sigue una serie de etapas que hay que ir superando progresivamente. En España está regulada por la LOMCE y es obligatoria hasta los 16 años. Consta de educación infantil, de 0 a 6 años y no es obligatoria. Primaria es de 6 a 12 años, obligatoria y gratuita. Y secundaria, de los 12 a los 16 años. Después de la educación no obligatoria nos encontramos con la educación media superior o postobligatoria, que es bachillerato y formación profesional de grado medio. A continuación, la educación superior corresponde a la formación profesional del grado superior y los estudios universitarios. En última instancia, la educación postuniversitaria, que comprende los posgrados, másteres y doctorados. Según el formato tenemos a disposición la educación online o a distancia, educación presencial o semipresencial. Según el contenido, porque es posible educar en habilidades, conocimientos, valores, tenemos la educación física, emocional, en valores, intelectual, social y especial. Si nos ponemos a buscar en internet, afortunadamente encontramos muchísima información acerca de educación, pero básicamente, como ha dicho Manolo, está dividida entre la educación formal o la no formal, luego la informal es la que vamos aprendiendo a lo largo de toda la vida y eso creo que es lo que vamos a andar reflejando nosotros en el programa. Como aprendemos, ¿no? Porque la educación está directamente interrelacionada con el aprendizaje. Creo que naces aprendiendo y te mueres aprendiendo, así que iremos viendo cómo lo hacéis cada uno de vosotros. María Jesús me está haciendo una moca como bueno, pero bueno, ya irás yo ya me diciendo. lo sé todo. No, que hay algunos, yo creo que más bien está diciendo, hay algunos que no aprenden nada en su vida, ¿verdad, María Jesús? Sí. ¿Cómo estabas hablando tú? Digo, bueno. Pues sin más dilación, vamos a por el primer audio. Hoy tenemos a 2 integrantes. Una chica y un chico. Y como siempre, después les daremos las gracias. Ya veréis la lección que nos dan. Bueno, son súper riquiños. ¡Dentro audio! La educación es portarse bien y compartir y comer con los cubiertos.
hay que aprender porque si no te equivocas y es que si no vas al cole no aprendes nada. A mí me parece muy bien los profes, que los enseñen, porque si alguien se pone malito de los profes, ¿quién va a estar? ¿Otra profe o tu tutora? Y también tienes que aprender a hacer actividades para hacer deporte. Y si no lo haces, te quedas un poco paliducho. Tienes que disfrutar de tus amigos porque si no, te dicen, ¿qué estás haciendo? Nada, descansando. Que son increíbles, vamos. Es que hablando de la educación, fíjate, comportarse, que de verdad, saben mucho. Que no se me pase, doy las gracias a Carla, que es la que nos ha hablado en el primer espacio, que habla, pues eso, de lo que es importante, las formas, ¿no? Y el comportamiento. La conducta, habla de cómo nos debemos comportar. Y en la segunda parte, Unai, que es que habla hasta de la educación física, que me encanta. El descanso, que me parece una parte muy importante del aprendizaje y de la educación, que dice en una parte del audio. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, descansar, que es verdad que hay que hacerlo. La importancia de los profesores como maestros, ¿no? Que si se pone el profe malo, ¿qué hacemos? Contadme, ¿qué opináis? Tocan temas como la primera chica que ha dicho los cubiertos o lo del profesor, el descanso, que yo no, si me ponen a hablar de la educación, a lo mejor se me pasan esos pasos. Son bastante importantes. Sí, porque una de las cosas que te enseña la educación es que no estás solo y que cuanto más sepamos cómo tener unas normas de educación, o sea, la educación está ligada con la sociedad. Sin sociedad no hay educación. Entonces, claro, es muy importante saber comportarse. Pues eso, comer no escupiendo, usar bien los cubiertos, como ha dicho Carla. Un pueblo educado es un pueblo llamado a progresar. Y claro, ahí está por ejemplo, saber que puedes robar y como no debes robar, no robas. Y como tienes que saludar a la gente, en fin, no sé, es un pueblo educado es la mayor riqueza que puede tener un país. Y fijaos la diferencia de entrar a un local y que te digan buenos días a que no te lo digan, a que te den las gracias en donde sea, a que no te las den. O una sonrisa simplemente. El audio pues al final viene a decir lo que vamos a ir hablando durante el programa, que son personas, que no tienen que aprender, o sea, tienen que aprender mucho, pero que son personas desde que nacen y como tal hay que tratarlas, claro. Hay que oírlos, hay que dejarlos hablar y creo que es muy importante, ¿no? Dentro de la educación. A mí me ha gustado mucho cómo tratan todos los tipos de educación, ¿no? Carla trata lo que es la educación más en sentido de convivencia y Unai más escolar. Y como ha dicho Alex, muchas veces le puedes preguntar a alguien por la educación y te va a ir directamente a lo escolar y no a cómo convivir con el resto de personas. Sí, porque la cortesía, la conducta, la buena educación son esenciales. Pero además muchas veces nos creemos que, pues eso, la gente de pueblo, que son unos maleducados, todo lo contrario, qué respeto tienen y qué educación por todo el entorno. Yo creo que esto ya lo he dicho muchas más veces, pero... Una cosa es educación y otra cosa es formación. Total. Yo creo que van unidas o deben de ir unidas, pero no necesariamente. La formación es adquisición de conocimientos y la educación pues son valores, normas sociales. Bueno, por último, que lo que ha dicho Manolo de los de pueblo y tal, que yo también pienso lo mismo, que creo que va muy unido la educación con la humildad. Sí, la educación social, del ambiente y tal, creo que va unido con la humildad. ¿Por qué? Porque alguien humilde sabe mucho sobre valores de la vida, cómo cuidar a los demás, cómo sabe en general mucho. ¿Estás de acuerdo, Rocí? Sí, ¿no? Sí. ¿Manolo? Lo que pasa es que humilde tiene dos conceptos, ¿no? Uno, que tienes poco dinero, eres humilde. Y otro es que eres humilde. Y no sé cómo definirlo. Que no eres ostentoso, no eres... Sí, que no eres... Claro, pero tú puedes ser pobre, pero eso no te hace buena persona. No. O sea, lo que te hace buena persona es los valores que tengas tú. Puedes ser rico y ser humilde. Si yo puedo poner un ejemplo. Eso es el porqué. Ahí te he ido a meter, ¿eh? Sí. El porqué. Muy bien. María Jesús, ¿tú estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Yo puedo poner un ejemplo que es el señor Mujica, que siendo presidente de Uruguay era una persona muy humilde. Pepe Mujica, cuando es elegido presidente, en su primer discurso, y antes de todo, quiero decir algo. Primero educación, después educación y después educación. Educación, educación y educación. ¿Nos parece que vayamos al segundo audio? Venga. Sí. Pues a por el segundo. ¡Dentro audio! Educar. ¿Educar para qué? De la escuela,
de la familia, se espera que eduquen para vivir en esta sociedad y transmitir conocimientos. Transmitir conocimientos no tiene problema. Cada día es más fácil. Tú solo los puedes buscar. Pero transmitir cómo vivir en una sociedad donde no comparten los valores que la mueven, eso sí es un problema. Muchas familias viven esta situación. Entonces, analicemos y nos preguntamos, ¿educar para qué? ¿Educar cómo? ¿Educar con quién? ¿Educar dónde? ¿Es importante la educación? ¿Hay diferencia entre amor y educación? ¿La disciplina es educación? ¿Los domadores educan? ¿La educación te hace libre? Y miles de cuestiones que puedes plantear. Hablemos un poco de la primera. ¿Educar para qué? Para saber cosas, para la paz, para controlar emociones, para tragar con lo que sea a cambio de dinero, para convivir con los que curras, para buscar el bienestar. ¿Educar para qué? Responde tú y acompaña a los que empiezan a descubrir. Creo que no me va a hacer falta haceros una pregunta. ¿A cuál queréis responder de todas las que ha planteado este audio? La última parte que ella plantea, que es el para qué, para mí no es educación. El planteamiento es que te adoctrinan para que seas obediente, para que cumplas en el trabajo y para que te acomodes al tipo de vida que te hacen creer que es la que tienes que llevar, ¿no? Y para mí eso no es educación. Yo, por ejemplo, de este audio me ha parecido muy brillante, las preguntas, y entonces es verdad, educar para qué, ¿no? Efectivamente, la educación es compleja, es complicada, pero es un reto que se ha tenido siempre y se sigue teniendo. Educar en valores, educar en todo lo que ha dicho es educar en todo, porque hay que educar en todo. Y nos quedamos cortos. Habría que meter más cosas, ¿no? Educación para la paz no está metida y debería de estarlo. Educar para saber estar entre los amigos, saber comportarnos, saber que una cosa es estar y otra cosa es saber estar, ¿no? O sea, estar de verdad. Totalmente, sí. Claro. Entonces, pero hasta hace bien poco, en plan, hace, no sé si a lo mejor 3-4 años, estaba una asignatura que era ciudadanía y era eso mismo. Se basaba en enseñar a los alumnos a comportarse en sociedad. La quitaron, desgraciadamente, porque mi opinión, la verdad, que es que sinceramente pienso que era la mejor asignatura que se podría tener. ¿Y no crees que eso se debería enseñar en casa? Sí, No, también. que tendrías que venir aprendido de casa con educación para la ciudadanía. Sí, pero Y completarlo en el colegio. supongamos, ¿no?, que a lo mejor un niño no tiene esa educación en su casa. ¿Dónde la va a aprender? Mira. En la calle. Es que en la calle no lo vas a aprender. Porque Aparte, si es un adolescente que ya tiene problemas en sí en casa, en la escuela le va a ir mal. Va a coger la calle y de la calle va a aprender lo peor que va a poder aprender. O sea, va a coger todo lo malo, todo. Y lo tengo más que comprobado. muy de acuerdo, Rosy, contigo, muy de acuerdo, porque llevas muchísima razón. Pero no les interesa tener un pueblo educado. No, claro que no. Por eso lo quitaron, ¿eh? Porque Pero- yo me compré todos los libros de educación para la ciudadanía de todos los distintos cursos y me los leí y digo, ¿por qué la han quitado? Si no puede... O sea, todo lo que decían... Sí, pero que es una actitud muy torpe, porque si miramos un poco los países ricos, la gente, la educación es un valor añadido, con lo cual preparas a la gente para que sean luego trabajadores que aporten a la sociedad pues mucha más bienestar, ¿no? Es Más que en eso riqueza. se basa la educación Claro, formal. claro. Va por ley para que luego sean profesionales en el Claro. futuro. Claro, si tú miras un poquito los sistemas educativos nórdicos, Finlandia, que es uno de los mejores, lo hacen de una manera egoísta, porque cuanto más gente preparada tengas, mejor va a funcionar el país. Y luego hay otro tema, que no solo es la educación en valores y en conocimiento, la educación también comporta creatividad, imaginación, y todo eso en la escuela y en la familia lo tienes que aprender. Claro, por eso le he preguntado yo a Rocío, no tienes que venir aprendido de casa y luego en el colegio que te complementen. Y me ha encantado el punto de vista que ha planteado ella, porque hay quien no puede y entonces está bien que tengas un lugar donde te complementen si te falta. Que me gusta mucho lo que ha dicho Rocío y apoyo mucho su punto de vista. Y en relación al audio de la pregunta que ha soltado, ¿educar para qué? Para miles de cosas, como ha dicho María Jesús. Pienso que todo deriva al respeto, a tener respeto hacia los que te rodean. Yo creo que ese es el punto más importante, el respeto. Sí, porque si haces algo malo, un comportamiento que tengas que sea nocivo, el primero va a ser para ti, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta cuando estás conviviendo con el resto. ¿Y cómo te das cuenta? Respetando. Sí. Sí. Bueno, una cosa que me encanta es recalcar, yo he tenido unas experiencias muy bonitas con maestras, profesoras y profesores que la verdad es que les querré toda mi vida, vamos, o sea, muchísimo
muchísimo. Y es muy importante tener buenos profesores. Sí. Y es muy importante la vocación, Claro. que se va está unido. perdiendo. Yo vuelvo a repetir, en los sistemas nórdicos, uno de los factores que hace que la educación funcione muy bien es el respeto al maestro. Por un lado, la consideración, y por otro lado, es uno de los oficios mejor pagados. Es verdad que es una parte importante del funcionamiento del país, ¿no? No, pero eso ocurre en todas las instancias de los países nórdicos. Yo he tenido la suerte de estudiarlo. Siempre están en las primeras listas de los mejores países con la mejor educación del mundo. Una de las cosas es por el centro educativo. Se comparte con todo el barrio. Dentro del centro educativo te encuentras que tienes la piscina, la biblioteca y es compartida por todo el barrio. Comparten espacio niños muy pequeños con jubilados. Entonces hay un respeto entre sí y ese espacio es vivo. Está todo el día constantemente recibiendo a gente. Entonces no es como nosotros aquí en España, que lo que tenemos son fábricas. Si os fijáis, las clases son barracones donde te especializas. Según la edad que tienes que aprender X cosas, suena el ring, te vas a comer tu almuerzo y vuelves. Y llega un punto en la educación obligatoria de la ESO en la que te vas medio especializando, pues como en las fábricas. La canción de Topo, de Días de Escuela, que te lo plantean así como lo has dicho tú, es una maravilla. Que como es de Topo, luego en las recomendaciones culturales nos lo dirás, ¿verdad? Sí. Que creo que es el grupo favorito de la enfermera muda ya. No me extrañas, que son muy buenos. Pues venga, creo que es momento de que metamos el tercer audio y seguimos comentando. ¡Dentro audio! Para mí la educación, lo principal es que la persona que eduque sobre algo, además de saber sobre eso, le guste. Porque los chavales, los niños y la gente en general entendemos mejor algo que se nos explica con placer y con gusto. O sea, cuando las personas están relajadas, serenas y concentradas. Entonces, si la persona que da lo que sea que tenga que enseñar no le gusta, se siente incómoda, tiene unos plazos para hacer en cuanto a tiempo y demás, los chavales no van a asimilarlo igual. Sobre todo, cuanto más pequeños son, más captan cómo se siente el tema más que la información que reciben, ¿no? Es igual que con lo de los padres, ¿no? Que aprenden más del ejemplo que de lo que les decimos. Entonces, el tono, sobre todo sienten cómo está la persona que les habla. Claro, hoy en día tenemos la educación masificada, porque los ratios es importantísimo, tener un ratio muy bajo. Es muy importante que el chaval esté equilibrado emocionalmente, porque un chaval que tiene problemas en casa o consigo mismo no va a poder asimilar la misma información que un chaval que está bien. No tiene nada que ver con la capacidad de percepción, ni con la inteligencia, ni con nada. Solamente simplemente si tienes la cabeza con problemas, siquiera vas a poder tener la opción de tener ganas de aprender algo. Entonces es muy importante la salud mental. Que, bueno, antes del audio iba a hablar sobre una cosa que ha explicado ahora en el audio. Ah, mira qué bien. Así que me viene bien, que es hablar de los profesores, que los buenos profesores tienen mucho mérito, porque una cosa es ir, explicas el tema que tienes que explicar, te vas a casa tan contento, recibes lo que tengas que recibir y ya está, y te da igual lo que saquen los alumnos. Pero es que los profesores que van y logran motivar a los alumnos tienen mucho mérito porque es muy difícil, ¿eh? Y pocos profesores me han tocado que me hayan motivado a la asignatura. Y esos no se olvidan nunca, ¿verdad? No. Y pienso que eso se consigue. O sea, yo de toda mi vida he escuchado lo típico de un profesor no puede ser amigo de los alumnos porque es un trabajo, tiene que ser un profesional. Pero para mí yo creo que es totalmente mentira. Que si tú charlas con los alumnos, eres su amigo, así es como realmente les motivas y le dan ganas de ir a tu clase incluso. ¿Y no sentís respeto? Sí, mucho. Yo los profesores que me han llamado la atención y me han tocado de verdad, he sentido que me respetaban como ser humano independientemente de la edad que tuviera. Y te sientes genial, ¿eh? Sí, yo hasta a veces me dan ganas de ir a alguna clase. Sí, ¿no? Ya lo creo. Y que el contar, el reírse con los alumnos y el implicarse, el lograr la empatía, no es fácil, no tiene que ser fácil, pero por otro lado tampoco lo veo yo tan difícil, ¿no? No sé. Es que ser profesor no es dar clase.
sé, es también mirar al ser humano que tienes delante y, como decía en el audio, estar pendiente de las emociones del ser humano que tienes delante. Y también hablaba en el audio de los ratios, que cada vez hay más chavales por clase, entonces yo entiendo que los profesores no les dé la vida en muchos aspectos, pero qué importante es eso, ¿no? A mí me encantaría que hubiera una asignatura que desde pequeñitos les enseñaran lo que es el miedo, que hemos hablado nosotros, lo que es el amor, lo que es la muerte, lo que es la guerra, lo que es la paz, yo qué sé, aspectos, ¿no? La frustración, el dolor, que hablen de sus emociones. Te puedes morir toda tu vida sin tener un conocimiento de cómo transmitir tus emociones porque nadie te lo ha enseñado, no lo has aprendido en ningún lado. Y si eso lo hicieran en el colegio, ¡buah! Por eso es muy importante el jugar, el que, no sé, que la lengua no se lea así de una forma, sino que te lo hagan vivir, que sepas el punto, poner el punto y la coma y los acentos, ¿no? Y no sé. Y que te enseñen la matemática de la vida. Por ejemplo. Que yo siempre he sido muy mala en matemáticas y cuando he entendido cosas he dicho, ¡ah, cómo mola! Sí, sirve para algo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex. Independientemente de que sea amigo o no amigo el profesor, lo que sí que tiene que ser es hacer participar. La única manera de hacer participar a los alumnos, lo has comentado tú y lo ha dicho el audio, el problema fundamental está en las ratios. Es decir, un profesor, y lo digo porque yo me pasó cuando joven que intenté hacer magisterio, no lo terminé, yo renuncié cuando me encontré en un aula con 32 niños de 6 años. Os digo que es imposible, claro, yo no tenía experiencia, pero me pongo en el lugar de gente con experiencia y es imposible hacer absolutamente nada, a no ser a toque de silbante. Eso no es educar, eso es adoctrinar y eso es que te comportes bien para cuando crezca vayas al trabajo, o sea, es una persona... Sí, es más tirar de educar en el no. Claro, pero eso no es educar. Educar para mí absoluto. Es educar en libertad. Es que efectivamente, como decía Alex, que te hagan sentir parte de ese proceso de aprendizaje. En los tiempos que vivimos, el conocimiento, como decía uno de los primeros audios, lo tenemos ahí. Es más la actitud y la capacidad de aprendizaje que el aprendizaje del conocimiento en sí. Pues con relación al audio, ¿no? Como ya habéis dicho todos, considero que sí, que el profesor influye, pero también las emociones del alumno. Como también ha dicho en el audio, un alumno que tiene ya suficientes problemas en su casa va a ir a clase y va a decir, pero ¿yo qué pinto aquí? Al igual que estás en tu casa y dices, madre mía, me voy de aquí también. O sea, no sé. Pienso que no se le da la suficiente importancia al alumno, ¿no? Al cómo se siente muchas veces. Y esto lo digo ya como estudiante, lo pienso de verdad. Hay profesores que tú estás en su clase y es como, no, o sea, tu vida no me importa, a mí me da igual por lo que estés pasando, tú tienes que sacarme buenas notas, porque si no, por muy bien que te vayan en el resto de asignaturas, mi asignatura te va a joder la vida, porque no te vas a sacar el curso. Y Alex y Rocío, que sois estudiantes, os quiero hacer una pregunta. ¿Pensáis que el profesor os aprueba o aprobáis vosotros? Aprobamos nosotros. Porque un profesor puede motivarte todo lo que quieras, puede parecerte increíble, pero al fin y al cabo tiene su parte de profesionalidad. No te puede regalar la asignatura. ¿Y un profesor malo? Hombre, si te coge tierra, pues la has cagado. Pues os digo que ¿creéis que hay Depende, profesor, imparcialidad a la hora de corregir? Que... A veces sí. ¿Sí? O sea, que ¿os aprueban o aprobáis? Depende del Con profesor. un buen profesor aprobamos nosotros. Con un profesor que no le importe es una mierda, pues a lo mejor te aprueba si quiere, a lo mejor no. ¿Y estáis de acuerdo en hacer pruebas? ¿Creéis que es necesario hacer exámenes? No. ¿No? ¿Cómo aprenderíais? ¿Cómo demostraríais que lo habéis aprendido? Es que, ¿cómo te das cuenta, no? Que un niño ha aprendido a hablar, porque te lo está demostrando. A un niño no le pones un examen de, venga, ahora me vas a hablar, ¿sabes? No. Porque nosotros sí tenemos que hacer un examen para demostrar que hemos aprendido esos conocimientos. Si yo a lo mejor tengo un mal día, el examen ya me ha salido de pena, y a lo mejor me lo sé perfecto, ya está, ya suspendido. Claro, a lo mejor llevas todo el curso demostrando al profesor que lo sabes hacer perfectamente, llega el examen, lo que ha dicho Ru, tienes un mal día, te suspende. Aunque el profe haya visto que tú llevas todo el año sabiéndote todo, llevando una buena conducta, que también importa todo, suspendes el examen, que es un papelito y ya está, y ya la has cagado. Con lo cual el examen os parece un método de aprendizaje bueno. No. Por esa parte no. Es complicado, yo entiendo. Lo que pasa es que por otra parte veo que, por ejemplo, es un sistema a veces injusto, efectivamente, pero es la forma más justa de pasar, por ejemplo, yo que sé, en la selectividad, imaginaros, ¿no? Que se presentan muchísimos colegios para pasar a la universidad. Sí, unos de privados, otros de públicos, pero pasan el mismo examen, pasan todos. Pues es un sistema que yo lo considero bastante justo. Pero ¿y vales un 5? ¿Vales un 7? ¿Vales un 3? No, eso no. Yo no digo
digo que sea malo, pero lo dejo aquí como un poco en el aire. Sí, Creo que es obsoleto. Es que puede ser, porque todo es bastante discutible y yo tampoco tengo un conocimiento tan grande como para coger y... ¿no? Sí lo tienes. Además, tú nos contaste que empezaste a estudiar muy tarde. Fuiste Sí. 100% autodidacta. O sea, que en procesos de aprendizaje reglados y no reglados sabes muchísimo. Sí, la verdad. Y lo que he dicho, yo considero que te mueres aprendiendo. No, yo sigo aprendiendo todavía, ¿eh? Y cada día siempre aprendo y procuro aprender cada día lo máximo posible. En mi caso, María Jesús, es que yo he tenido profesores que al igual que corregían los exámenes tapando el nombre, he tenido profesores que veían el nombre y ponían directamente la nota. Entonces, que nos lo han llegado a reconocer. O sea, muchas veces a mí me han dado un examen que yo he suspendido, lo he comparado con mi compañera o mi compañero, con quien sea, he visto que teníamos exactamente lo mismo y esa persona tenía muchísima más nota que yo. Eso yo no lo he vivido. Rosa. Yo sí lo he vivido, sí. Qué horror. Sí, yo lo he Me parece vivido. terrible. Pero ¿sabes por qué es terrible? Porque hemos vivido sucesivas reformas educativas dependiendo del signo político que hubiera en el momento en el gobierno. Y porque el sistema educativo es un sistema competitivo. Desde el momento que el sistema educativo no es un sistema participativo y lo conviertes en competitivo, ahí ya estás tirando por tierra todo el sistema educativo. Total. Es el problema que decía Rocío sobre el tema de los exámenes. Yo eso no he tenido la desgracia de conocer. No he tenido la desgracia de Yo conocerlo. puedo contar una anécdota. Yo cuando hice COU y llegó un señor, el profe, directamente soltó la maleta en su mesa, se volvió, dijo: a partir de la tercera fila para atrás, si queréis no vengáis, estáis todos suspendidos. Te quedas de piedra y después tremenda. Bueno, a mí se me pasó también en la universidad que un profesor se jubilaba ese año, decidió que a los que no habíamos ido un suficiente porcentaje de días a clase nos suspendía. Bueno, le montamos tal que fuimos al decanato y del decanato al rectorado, que tuvimos un aprobado general. Le montamos un pollo y, oye, a mí eso me encantó. Bueno, pues después de todas estas anécdotas que hemos estado comentando, vamos a por el cuarto audio. ¡Dentro audio! ¿Qué es para mí la educación? Pues bien, si concebimos a la humanidad como una máquina cuyo objetivo es avanzar hacia una meta, la educación sería el combustible que pone en marcha esa máquina dirigida hacia la utopía, hacia un progreso real, más ético. Cuando hablamos de educación, pienso que hablamos de liberación, como individuos y como sociedad. La educación y el conocimiento nos hace más libres. Ya lo dice un viejo proverbio chino: dame un pez y cenaré esta noche, enséñame a pescar y cenaré siempre. La educación nos libera, nos hace más capaces, más autosuficientes. Por ello, debería ser accesible a todas las personas, ya que es un derecho fundamental. Por último, y en contra de lo que mucha gente piensa, la educación no puede ser imparcial, ya que priorizamos educar en unos valores frente a otros. Por ejemplo, preferimos educar en la cooperación que en la competición, entendida esta pues como ganar a toda costa, dándonos igual pisotear al de al lado. O por ejemplo, preferimos educar en la solidaridad antes que educar en el egoísmo. Que ha tocado unos temas claves, ¿no? O sea, en la educación. Educación como gasolina. Educación como gasolina, educación, claro, efectivamente, la educación puede ser competitiva, que eso es a lo que estamos Como ha dicho Manolo. acostumbrados, y esa es muy, muy negativa, porque para muchas empresas les será rentable, pero vamos, para la sociedad, para la nación, para nosotros las personas, desde luego no es en la competición donde nos deberíamos de educar, sino en la cooperación, en la colaboración, en lo que ha dicho, o sea, en la sensibilidad, en los valores. En fabricar cañas de pescar. Claro, para cenar todos los días. Que me gusta mucho esa parte que ha dicho del pescado, que si le enseñas a pescar, pues que cenará todos los días. Eso se aplica a todo en la vida. No hay que regalar algo, sino aprender a conseguirlo. Me gusta mucho. Y hacía referencia a la libertad, si os habéis fijado, Sí, que la educación sí. nos hace libres. Hombre, y es verdad. Que es educar en qué, en valores, en libertad, en disfrutar de la vida, en hacer disfrutar. Yo pues no tengo mucho que decir, solo que estoy de acuerdo, ¿no?, en sí con el audio, y creo que ha dicho en una parte que la educación no puede ser no enfrentar unas cosas con otras, y ahí estoy completamente de acuerdo. Yo sí considero que la educación debe ser competitiva, pero no competitiva con el compañero que tengo al lado, sino con uno mismo, y no para mal, sino para mejorar. O sea, yo puedo ser Competente. A ver, explícate, Sí, ¿no? o ponnos un ejemplo. Pues porque, por ejemplo, yo no me puedo, o no debería, ¿no?, a lo mejor conformarme con un 5 cuando sé que puedo dar más de mí. Ahí es a lo que voy.
o sea, cuando no he aprobado, vale, está bien, ¿no? Pero si sé que puedo llegar a más, debería, ¿no? Intentarlo por lo menos. Que no se quede en el, bueno, ya está, ¿no? Ya estoy aprobada, pues venga, tirando. Esa es una actitud que tienes tú o las personas que lo tengan de ser competentes y responsables. Es que yo creo que eso tiene que ver con la autoestima y la autosuperación, no con la competencia. Si tú tienes buena autoestima, vas a intentar dar lo mismo de ti y te vas a intentar superar. Pero Yasmín es una actitud competente. Sí, competente. Bueno, sí. No competencia, competente. Tal y como estamos en física, para mí un 5 es un 10, también te digo. No, claro, yo también tengo asignatura G2. Eso si nos no, pasa a todos, claro. Que habéis logrado ahí... No, que ojalá. Ojalá, ¿no? Venga, chicos, nosotros os apoyamos. Muchas veces cuando no tenemos programas, porque aquí está el futuro, el futuro del país sacándose exámenes, y a mí me encanta que no haya programa porque os animamos. Los resultados y todo eso forma parte de vuestro ámbito privado. Manolo, ¿tú qué nos cuentas del audio? A ver. Me ha encantado el audio y creo que esta persona estoy totalmente de acuerdo con ella. Os quiero lanzar una pregunta. ¿De qué forma os gusta aprender? Libre, autodidacta. ¿Así te gusta? A mí sí. ¿Eres disciplinada? No. O sea, que te gusta jugando. Sí. Vale. A mí el juego me gusta mucho porque desde pequeña he jugado mucho. Y una de las cosas que creo que en la educación falta, por ejemplo, entronca también con lo que yo creo, con lo que ha estado diciendo Alex y Rocío, es que en la educación deberían los profesores, profesoras, observar las capacidades de cada alumno, alumna, porque unos se les ve que están, no sé, pues siempre o tocando la guitarra, o tocando la batería, o cantando, o que les gusta la poesía. Eso hay que potenciarlo, decir, espera, vamos a potenciar estas capacidades. ¿De qué forma os gusta, chicos? Bueno, a mí me gustaría aprender con la práctica, sobre todo. Ensayo, error. A mí también. Está muy bien aprender lo inicial, la teoría y tal, pero si tienes contacto con lo que haces, por ejemplo, muchas excursiones, el deporte, por ejemplo, es todo práctica básicamente y te lo pasas genial. En el instituto estaría muy bien que fuese la mayor parte práctica, como en los grados superiores, por ejemplo, que hay mucha práctica porque te preparan para eso y así me gustaría. Igual que Alex con práctica. Lo considero que es mucho más efectivo. En química, por ejemplo, de nada sirve que tú des toda la teoría si luego la persona no la llevas al laboratorio. Si en el momento que tú tienes contacto con todo, lo vas a entender muchísimo mejor. O por lo menos en mi caso. Sí, no. Sí, yo también estoy de acuerdo. A mí lo que vulgarmente se dice marcharme las manos de barro es participando y repitiendo y es como me gusta aprender. O sea, que os gusta aprender jugando. Los cuatro habéis dicho un poco lo mismo, ¿es eso? Es que para mí es la única manera. Como jugamos los mayores, ¿no? Sí, es la única manera. Pues comparto vuestra postura y añado que me gusta también compartiendo. Me gusta jugando, que es en la práctica un poco, digamos, ¿no? Siendo adultos, pero también compartiendo. Yo aprendo muchísimo del otro. Aprendo mucho de mí y aprendo mucho del otro. Aquí aprendemos mucho, por lo menos yo. Yo también. Y yo también. Pongo el quinto y último audio y a ver qué nos cuenta. ¡Dentro audio! Hablar de educación me parece algo súper complejo, porque ¿qué es una persona con educación? Estamos hablando de una persona que ha leído cientos de libros y que ha ido a la universidad, entonces aquellas personas que no lo han hecho no tienen educación. Para mí educación no lo puedo no conectar con algo tan esencial como es la personalidad de una persona. Para mí educación son todas esas vivencias que nos hacen ser quienes somos, son esas amigas de la adolescencia que tantos nos han salvado, esas series de Netflix, ¿no?, que vemos cada noche y que nos hacen crack en el cerebro, esos viajes improvisados que nos hacen pensar, e incluso ese tweet que vemos en mitad de la noche y que también nos hace reflexionar sobre nuestra vida. Entonces para mí educación son esas alas que nos ha dado el entorno y que nos ha hecho crearnos como personas y romper con el molde establecido con el que nacimos. Para mí, ¿no?, educación es sinónimo de cuestionarnos, de estar en una constante búsqueda y sobre todo de crearnos como seres humanos pensantes. Y para mí lo más importante es que la educación está en el entorno más cercano. O sea, que no hace falta irse más allá ni estudiar un máster para tener educación. Qué forma de ver la educación más bonita. Sí. La verdad que tiene razón de decir. Se aprende de muchas maneras, está claro. Lo que pasa es que no es tan complejo. Yo lo veo como muy complejo. Yo creo que la educación, yo no lo veo tan complejo. Yo no veo que lo vea complejo. Dice que son las alas. O sea, es al final, todo. Al final. Sí, que... Pero al principio dice que claro, hay una parte que ha dicho que lo veo muy complejo. De definir. Sí, eso. No que crea que la educación es compleja, sino que definir qué es educación es muy complejo. Sí, que totalmente de acuerdo, me gusta mucho y es que la educación lo puedes encontrar a tu alrededor
alrededor, das una vuelta, miras a tu alrededor y ves educación. A lo mejor ves que una persona está ayudando a una persona a cruzar la carretera, eso ya es educación. Bravo. Todo te enseña y siempre, yo creo que el dicho de que siempre te acuestas aprendiendo algo nuevo, yo pienso que es verdad. Yo también lo creo. Y yo. Y yo. Porque hay tantas cosas. Y yo. Y mal nos iba a ir si no fuera así. Sí, señor, sí que es verdad que no sería mal. Hay tantas cosas que aprender que es imposible que toda tu vida hayas aprendido todo. Es imposible. Hay tantas y cosas que siempre te va a quedar por aprender una cosa nueva. A mí hay una cosa que me pasó muy bonita, por lo menos para mí, porque lo viví con todo mi ser, ¿vale? Estaba aprendiendo algo que era extremadamente complicado y cuando terminé de hacerlo me di cuenta todo el aprendizaje tan vasto que tenía a mis espaldas y que no sabía nada, que todavía me quedaba un montón de millones de cosas por saber. Entonces fue una sensación como de, pues yo estaba, no voy a decir éxtasis, pero es que flipé porque dije, ¡buah! Lo que llevo estudiado, todo lo que sé, y decía, ¿y ahora qué hago? Entonces claro, de repente ahora se me abrió como un infinito de decir, pues nada, no voy a acabar nunca de aprender porque tengo curiosidad y no hay que perderla. Está muy bien, es verdad que se aprende todo, ¿no? Que la lectura es importante, que el saber adquirir conocimientos está muy bien, pero que las amigas que nos echamos en los barrios, ¿no? Y nos enseñan tanto y nos ayudan tanto, pues bueno, a mí es que soy una persona como muy de barrio, me gusta mucho lo cercano, ¿no? El estar con la gente y me hace sentir bien, ¿no? La gente, ¿no? Bueno, la gente que te hace sentir bien. Es muy importante, por eso no le dan la importancia que realmente tiene, saben que la tiene, quieren que seamos gente educada, no quieren un pueblo educado, no les interesa. Esa construcción no les gusta. Yo tenía un profesor de historia de primero de bachillerato antiguo, ¿no? Que entraba en clase y claro, la geografía de primero, geografía de España, y entonces te hacía todos los días, venía con tizas de colores que se las pagaba él, y entonces te ponía en las fronteras de un color, ríos, los montes, lo contaba pero como una emoción, o sea, una cosa que a mí me chifla la geografía, pero desde que tú eres el profesor, y como yo hablaba, bueno, porque soy muy habladora. Por eso estás aquí. Sí. Y entonces tenías un anillo dedo corazón derecho y entonces te daba, pero con mucha gracia, no con mala idea, ¿no? Sino que te lo hacía con gracia, que te sentaba bien, ¿no? Te daba así en la cabeza, pero en un puntito que te, ¿no? Y decía, que te calles, Bartolomé, que te calles, pero te lo decía bien. Decía que te emocionaras con la geografía y, a ver, los pueblos de Valencia. Oye, os puedo asegurar que me sé todos los pueblos de Valencia. Sagunto, Lida, Chiva, Chelva, Villarazo. Yo me los sé todos. Y hace mogollón de años, pero es que me los sé. Sí. O sea, que fijaros qué importante es un profesor que te motive, que te... Sí, completamente. Y hablaba, pero Sagunto, Lida, Chiva, Chelva, Villarazo, por aquí Torrente, Galeta. Yo era Jati Bagandilla, Albaízon, Teniente Sueca, Alcira, Alberique. Bueno. Sí que sí. ¿Y los de Extremadura? Es mucho. Es que está el pueblo de mis abuelos, por si acaso lo dices. Mi mejor recuerdo académico es con mi profesor de universidad en primero de carrera, que nos sentó en a toda la clase y nos dijo el primer día, ¿qué es el amor? Ay. Que es uno de los motivos por los que nace la enfermera muda. Porque, claro, nos sentábamos y nadie sabíamos cómo responder. El segundo día nos dijo qué era la libertad. Y el tercer día ya se fue metiendo en... Y cuando terminó el año, que era una asignatura anual, pues nos llamó uno a uno a su despacho para que nos pusiéramos la nota. Y la poníamos nosotros. Qué fuerte, qué lindo. Y yo todo lo que aprendí con ese hombre... No está escrito lo que vale. Sí, exacto. Pero aprendimos, no sabéis cuánto. No sabéis cuánto. Y había gente que salía de clase llorando y como les hacía un gesto con la cabeza, como no pasa nada. Porque es que nos removía un montón de cosas y de verdad que... Las emociones. Sí, las emociones. Sí, pero es que no tiene nada que ver. O sea, yo no he estudiado nada que tenga que ver con emociones, ni muchísimo menos. Pero decir que las tenemos todos y todas. Y entonces cuando te motivan hasta tal punto que sacan lo interior, tus emociones... Esa parte humana que tenemos todos y todas y compartimos. Eso es. Bueno, pues hasta aquí la parte de los audios. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones culturales que tengan que ver con la educación, que bueno, pueden ser infinitas, porque yo cuando he estado documentándome había muchísima teoría y he querido tirar un poquito más por la parte lúdica, pero bueno, a ver, ponemos el audio y seguimos. Recomendaciones culturales. Recomendaciones culturales. Recomendaciones de cultural. Recomendaciones culturales. Culturales. ¿Quién empieza?
Yo, por ejemplo... Venga, María Jesús, adelante. A ver, mira, en La educación es riqueza de Antonio Escotado. Bueno, hay muchísimos libros y, en fin, pero bueno, voy a ser muy escueta, pero es una pena, pero es así. Una canción muy bonita de Topo, Días de escuela, es preciosa. Esta tierra es mía, de Jean Renoir, es una grandísima película. Bueno, luego hay, en fin, de tantos y tantos profesores, filósofos, de todo, que es increíble. La educación, mirarlo porque es muy emocionante. Bueno, pues ¿quién continúa? Pues continúo yo. Yo tengo 5 películas. Una es Los chicos del coro, la otra es Wonder, la otra es Billy Elliot, que también está en musical, la otra es El entrenador Carter y por último El niño que domó el viento. Qué bonitas todas, ¿eh? Sí. Yo las he visto todas y... Yo también. Sí, son súper bonitas. ¿Quién continúa de los chicos? Yo mismo. Alex, ¿tú? Venga. Sí, yo tengo 3 películas y una serie, como siempre. ¿Alguna de Tarantino? No. Ay, esta vez. Esta vez he fallado. Tengo demasiada chicha para la educación. Tengo La Ola, que ya la hemos comentado en otros programas. Sí, pero insistimos en que la gente la vea. Tengo La profesora de historia, que la vi hace tiempo. Es de un grupo, en una clase, muy conflictivos todos, y una profesora cómo consigue hacer una gran clase. Tengo una serie que es Merlí, que es catalana y es de un profesor de filosofía que a mí me ha encantado. Que es por lo que hablé antes, el motivo de que un profesor sí se puede relacionar con los alumnos totalmente. Y esta serie es un ejemplo de ello. Porque una de las características es que les trata como adultos. Les trata como, sí, como persona, como si fuesen amigos, como... A iguales. Sí. Es una serie que merece la pena ver por muchísimos motivos. Y que le encanta tanto ayudar, que no, es increíble. Y por último tengo una película que es francesa. Como siempre, yo siempre traigo una película que no tiene que ver directamente con el tema, pero eso está bien. Pero por ahí va los tiros. Se llama Amélie. ¿Por qué? Sí, Amélie, claro que sí. Es trata al principio de una niña que por problemas personales no va a la escuela. Y mientras pasa el tiempo se hace mayor, se hace adulta y ve el mundo. Ve a su alrededor, sus vecinos, que cada persona es diferente, tiene una historia diferente y acaba aprendiendo. Al final es una historia más o menos de amor, que a mí me gustó mucho. La vi hace poco, no la vi hace mucho. ¿Y qué relación le ves con la educación? Que al final es una gran persona que sabe de mucho, viendo a su alrededor, no ha ido a la escuela. Es verdad que además su forma de comportarse y todo, joder, Alex, me dejas alucinada a veces, ¿eh? Es verdad que no tiene mucho que ver, pero por ahí le coges el significado y... Sí que tiene que ver. Sí que tiene que ver, sí. Me toca a mí ahora, me parece. Venga, pues adelante. Allá voy. Tengo varias canciones, La vieja escuela de Boicot, Jodido futuro de Porretas, creo que actuaban también con los celtas cortos en esta canción. Y luego tengo otra canción que es La educación es la llave, se llama Little Pepe Malagueño. Y luego está otra canción que son Los estudiantes, que es una canción de Víctor Jara, pero es una versión de Los Miserables. Traigo un par de documentales, uno es Camino hacia la escuela, que es de Pascal Pisón, y luego hay otro que está muy bien, que es La educación prohibida. Es una película documental, se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna, plantea la necesidad de un nuevo paradigma educativo, ¿no? Ahí se me ha escapado. Es un tema de música que es música infantil respetuosa. El autor se llama Yo soy ratón y está bien porque tiene un montón de canciones para niños y la verdad que lo recomiendo. Y como libro tengo otra Educación es posible, la autora es Almudena García, Asignatura pendiente de Enrique Javier Díaz Gutiérrez. Luego tengo otro libro que es La ciudad de los niños de Francisco Tonochi, este es un pedagogo. Tengo de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. ¿Y ya está? Y ya está. Bueno, como si nos pareciera poco. Muchas gracias por siempre aportarnos tanto, de verdad, ¿eh? Bueno, pues termino yo. Yo tengo muchísimas películas. Quiero empezar con una haciendo referencia a los logopedas y a su grandísima labor, toda la gente que se está dedicando a la educación especial, que es Hijos de un Dios menor. Es una película que va de personas sordomudas. Rebelión en las aulas, otra peli. Matilda, Ana y el Rey, que, bueno, es una mujer que se va al mundo asiático, que se va a educar a un rey. Harry Potter, por supuesto, Alex, cómo no, sus 8 películas, sus 7 libros, que no falten. La educación prohibida, El club de los 5, El club de los poetas muertos y su Carpe Diem, La lengua de las mariposas, Mentes peligrosas, La clase y La cuadrilla. Canciones, por supuesto, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, School Day de Chuck Berry. Y no voy a decir más porque me podría tirar aquí 80 años. Cómic, Asterix y Obelix, porque te enseña aspectos de la vida, cosas de la educación, de la conducta, del comportamiento. Muy gracioso. Por supuesto, Mafalda, que tú lo has dicho varias veces en varios programas, Rosy, y es que Mafalda tiene mucho de queja de educación y te enseña mucho. Y el Capitán Trueno. Y el Capitán Trueno, muy bien, muy buena aportación. Trueno. Y además es una canción de Topo también. Bueno, que es una maravilla. Lo iba a decir, digo, esto será de Topo.
Hay que mirar la discografía de Topo, que tienes una discografía infinita, ¿eh? Y por último, el último cómic, Cumplir mi sueño también, que lo recomiendo. En libros, voy a empezar por Filosofía. Ética para el Nicómano, de Aristóteles. Emilio, o de la educación, de Rousseau. Mal de escuela, de Daniel Pennac. ¿Vale? Que lo recomiendo porque también tiene una parte un poco así didáctica, pero está genial. Sobre educación, de Bertrand Russell. Y La deseducación, de Noam Chomsky, que bueno, aquí tiene una grandísima crítica a este tipo de educación capitalista en la que estamos viviendo. De poemas, Maestra rural, de Gabriela Mistral. Y Educar, de Gabriel Celaya. Por último, uno de los poemas más bonitos que yo he leído, que es Cuando vayan mal las cosas, de Rudyard Kipling. En arte, La lección de anatomía, del doctor Nicolaes Tulp, de Rembrandt. La educación de la Virgen, de Velázquez. Y El hombre de Vitruvio, de Miguel Ángel, porque creo que nos ha enseñado un montón de cosas y sobre todo del cuerpo. No es una forma de educar el cuerpo, bueno, las proporciones y demás. Y ya por último, teatro, La Divina Comedia, de Dante. Pues eso, por el infierno, el cielo, todo el aprendizaje de la vida. Y Tres sombreros de copa, de Miguel Miura también, que hace muchísima referencia a la educación. Y ya está, hasta aquí el programa de hoy, que ha sido muy bonito, muchas gracias. Bien. Hemos aportado ahí todos nuestro granito de arena y que tengáis muchísima suerte en vuestra educación. Gracias. Formal, Alex y Rosy, que nosotros desde aquí ya sabéis que os apoyamos cuando tenéis exámenes. Voy a agradecer a Carla y Unai por ese audio tan bonito que nos han hecho de lo que entienden ellos por la educación. A Doctor Uno, muchas gracias por sostenernos en la técnica. Os invito a que nos sigáis en las redes en @laenfermeramuda, en Twitter, Facebook e Instagram, y nos encantaría que nos dejaseis pues comentarios, opiniones y audios. El próximo programa va a ser sobre el respeto. Ya os contaremos el marco teórico que vamos a utilizar, que 4 programas van a tener relación entre sí, pero por lo menos ya os vamos adelantando que va a ser el respeto. Seguidnos todos los sábados de 1 a 2 en www.ondavallecana.es. También a demanda lo tenéis en iBooks, Mixcloud, YouTube o Spotify. Y hasta aquí el programa. Gracias, María Jesús, un día más. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Manolo. Adiós. Hasta luego. Gracias, Rosy. Adiós. Y gracias, Alex. Muchas gracias. Un beso, saludamos y hasta el próximo programa.